Como ustedes saben, en algunos domingos finales del mes, aunque el domingo pasado no seguimos en Lucas, a veces utilizo este domingo para traer algún mensaje desde otra porción de las Escrituras, no del mensaje consecutivo que normalmente estamos compartiendo. Y hoy quiero que podamos ir al Antiguo Testamento y estaremos leyendo Génesis capítulo 11, y pueden irse poniendo sobre sus pies, Génesis capítulo 11, los versículos del 1 al 9. Una historia bastante conocida. Génesis capítulo 11, los versículos del 1 al 9. Y es un mensaje acerca del Evangelio en el Antiguo Testamento, y ese es el título del sermón, el Evangelio en el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones he traído textos del Antiguo Testamento para pasarlos por la cruz y poder comprender la obra de la redención aún desde el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Según la versión que usted tenga, debe tener de pronto un subtítulo, y es la historia bastante conocida de la Torre de Babel. Leo de los versículos del 1 al 8 y unánimes leemos el versículo 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Juntos. Allí esparció sobre la faz de toda la tierra. Padre, oh Dios, Señor, cuando muchas veces vamos a esta historia del Antiguo Testamento, historias que son tan conocidas para nosotros, seguramente nos presentamos con un conocimiento previo de lo que podemos interpretar o hemos escuchado o conocido. Y podemos caer en dejar de asombrarnos de tu actuar, en que el corazón permanezca frío y no arda al ser expuesto a la luz de Cristo. Quizás en esta mañana, Señor, nuestras preocupaciones van más en lo que esté sucediendo allá afuera, en los resultados de este escrutinio de nuestra nación. Quizás nuestra preocupación esté por asuntos de salud o asuntos financieros, o quizás nuestra preocupación esté en que no sabemos por qué estar aquí, porque la culpa nos acecha a nuestra conciencia, Dios. En fin, Señor, tenemos muchos motivos reales para que tú no actuaras en nuestras conciencias y en nuestros corazones, y poder permanecer en el estado en que nos encontramos. Pero según leíamos en esta historia, la diferencia se marcó cuando tú decidiste actuar frente a lo que había en el corazón de estas personas. Y esa es nuestra esperanza, Dios. Cada uno nos presentamos aquí con una situación particular delante de ti. Y nuestra esperanza, Señor, es que la situación va a ser distinta si tú actúas en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Oramos porque tú no nos debes nada, Señor. Oramos porque si a ti te place, tú lo harás. Oramos, Señor, para ser como ese leproso que dijo: si tú quieres, seré limpio. Confiaba en tu poder, pero sabía que dependía de tu soberana voluntad. Confiamos en tu poder para salvar a aquellos que están muertos espiritualmente. Confiamos en tu poder para santificar a aquellos que has redimido con el Evangelio. Pero depende de ti, Señor, de tu buena disposición. Clamamos a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros en esta mañana, Padre. Sé glorificado, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia.
Lo malo de brindar café o aromática en la iglesia, en el caso mío personal, es que no me conformo con uno. Siempre tomo y quiero más y más y más. Y ojalá sí pueda hacer con la palabra del Señor y su presencia, poder cada vez tener un mayor deseo en nuestro corazón por poder escucharlo a Él. Como les decía cuando oramos, cuando nos presentamos delante del Señor con estas historias que quizás le contamos a nuestros niños, puede que tengamos un conocimiento previo, y eso está bien, obviamente. Yo espero que podamos conocer lo que las Escrituras dicen. Sin embargo, yo espero que eso no sea un inconveniente para ver esta historia desde otra perspectiva que deseo mostrarles en esta mañana. ¿Cómo podemos abordar esta historia? Bueno, primero vamos a ver un contexto del libro, quizás algo en contexto geográfico, donde se ubica en el libro de Génesis, el contexto moral de estas personas. Vamos a ver la acción del hombre y la acción de Dios. Un contexto, la acción del hombre y la acción de Dios. Dice el texto: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y esto, si usted de pronto ha estado leyendo Génesis, puede ser contradictorio, porque solamente, por ejemplo, 2 versículos antes, es decir, en el capítulo 10, usted lee el versículo 31 y dice: estos fueron los hijos de Sem por su familia, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Eso nos deja ver que habían diferentes lenguas, habían diferentes tierras y habían diferentes naciones. Incluso en el mismo capítulo 10, en el versículo 5, dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia y en sus naciones. ¿Cómo así? O sea, el capítulo anterior dice: ya existen unas lenguas, ya hay unas naciones, y el que estamos leyendo en el versículo 1 del capítulo 11 dice que hay una sola lengua. Para resolver eso, lo que tenemos que pensar es que el autor, que es Moisés, no lleva un registro cronológico. Este suceso de la Torre de Babel está marcado por otro suceso muy conocido que podíamos mirar desde el capítulo 7 y capítulo 8, incluso desde el capítulo 6, pero el suceso al que me refiero particularmente se encuentra en el capítulo 7, que es el diluvio, ¿no? Todos reconocemos y acordamos la historia del diluvio, ese suceso catastrófico que sucedió en la humanidad, que aún cambió la geografía del planeta. Los valles descendieron mucho más por la cantidad de agua que cayó. ¿Y por qué fue el diluvio? Bueno, recordamos que la razón principal se debe que a la maldad del hombre se había multiplicado. Juicio de Dios, eso lo vemos en el capítulo 6 de Génesis. Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Eso lo llevó a él a traer juicio sobre la humanidad. Manifestó también su gracia y su bondad cuando se acordó de Dios de Noé, capítulo 8, versículo 1, y de su familia. Estos, los que se hallaban allí, hallaron la gracia de Dios y fueron preservados por el arca que recibió todo el embate de la ira de Dios. Y cuando ellos salen de la barca, Dios hace un pacto con Noé, capítulo 9, y le dice Dios a Noé, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, multiplicaos, fructificaos y esparcirse para poder llenar la tierra de la imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza. Dios quería esparcir su gloria dada en la creación del hombre y de la mujer, mientras que estos se multiplicaban y se expandían por toda la tierra. Es por eso que en el capítulo 10 lo que vemos es el cumplimiento de ese mandato, cuando dice que los hijos de Sem, Can y Jafet, que son los hijos de Noé, poblaron las costas según su propia lengua, según sus propias familias, según sus naciones. Se distribuyeron por todo el mundo, unos tomaron hacia Rusia, otros tomaron hacia África, otros hacia la parte del Oriente, del Medio Oriente. Y lo que vemos entonces es el cumplimiento de eso. Y pensamos que ellos estaban obedeciendo ese mandato del capítulo 9 que les mencioné, que fue después del diluvio, pero llegamos al capítulo 11 y lo que nos encontramos es que estaban juntos,
¿Qué quiere decir esto? Que esta historia de la Torre de Babel lo que nos hace es ubicarnos cómo Dios estaba llevando a cabo el cumplimiento de su mandato de decirles a los descendientes de Noé que se multiplicaran, que fructificaran y se expandieran por toda la tierra. No es un orden cronológico, es sencillamente la explicación de cómo estaba sucediendo lo del capítulo anterior, que era algo que Dios había establecido. En pocas palabras, Dios le dio un mandato a la humanidad no la cumplió, pero Él intervino para que su voluntad se llevara a cabo. De eso se trata este capítulo 11 de la Torre de Babel. Ahora dice que, en el versículo 2, que aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Geográficamente se cree que era en la tierra de Mesopotamia, tierra que estaba entre el Éufrates y el río Tigris. Se presume que es el sur de Irak. Ahí ellos se habían asentado y habían empezado a permanecer unidos, contrarios al mandamiento de Dios. Y ahora, también, algunos estudiosos creen que esto sucede más o menos 100 años después del diluvio. O sea, tampoco fue que pasó mucho tiempo para que se viera la desobediencia del hombre. ¿Y cómo era el comportamiento de estas personas? Me refiero a nivel moral. ¿Cómo era el comportamiento? Antes del diluvio conocimos que la maldad del hombre se multiplicó en gran manera, como les decía, que dice el capítulo 6. Pero ¿cómo era el comportamiento después del diluvio? Ya vimos que desobediencia, porque no estaban expandiéndose. Pero ¿qué más sucede? Bueno, pudiéramos leer un texto que puede explicar cómo era el comportamiento del hombre. Un texto que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 1. En el libro de Romanos, capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 18, de ahí en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué estaban haciendo los hombres al permanecer unidos? Detener la verdad de Dios, es decir, su mandamiento y sus palabras, a pesar de que la ira de Dios había sido evidente en ese suceso conocido como el diluvio. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Eso es la revelación de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para ellos era claro que existía un Dios todopoderoso, creador, que además de eso demandaba de ellos obediencia, y que la desobediencia traía consecuencias delante de ese Dios. Por eso dice el texto que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el diagnóstico de esa población actual que se hallaban en esa región de Mesopotamia, que son los que estaban construyendo la Torre de Babel. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Conocieron a Dios, conocieron su poder creador, conocieron la ira de Dios desatada en el diluvio, sin embargo no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Vayan, multiplíquense, fructifíquense, extiéndanse por toda la tierra. ¿Qué hicieron? Lo contrario. Se envanecieron en sus razonamientos. Si nos esparcimos, nos va mal. Mejor nos quedamos juntos, unidos, a pesar de que era lo contrario a lo que Dios había establecido. Pablo lo llama: su necio corazón fue entenebrecido. Ir en contra de la voluntad de Dios es tener un corazón duro, entenebrecido. Prefirieron ser sabios en su ignorancia, se hicieron necios. ¿Qué más hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta construcción de la Torre de Babel, que se conoce como normalmente una especie de, no sé si llamarla monumento o más bien edificación, se han descubierto incluso 30 más de ellas a lo largo de la historia de la humanidad.
Y esta construcción la usaban ellos también como una especie de templo. Es muy parecida a una pirámide. Es muy parecida a una pirámide. Y en la parte de arriba tenían un templo. ¿Qué hacían? Adorar los diferentes dioses que su cabeza tenían. Adorar diferentes dioses que en su cabeza tenían. Entonces es evidente que cambiaron la gloria de Dios, la glorificación de ese Dios, por lo que sus necios corazón les hicieron adorar. Pero Pablo sigue haciendo una mayor descripción acerca de estas personas, ahí mismo en el capítulo de Romanos que les estoy diciendo. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deja ver que estas personas no solamente desobedecieron un mandato y no fue su único pecado, sino que su comportamiento vino a ser inmoral. Dar la espalda a la voluntad de Dios no termina únicamente en la acción de desobediencia. Eso siempre es el inicio a una condición moral peor. Y es como lo que sucede hoy en día, ¿no? Las naciones le dan la espalda a la voluntad de Dios, aún desde que cogen sus liderazgos políticos, y luego lo que estamos experimentando y viendo con todo ese libertinaje sexual sencillamente es lo que cosechamos después de dar la espalda a Dios. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios los entregó pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Conocen un poco más el texto, el versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Y sigue una larga descripción de la condición inmoral. Dice, quienes habían entendido el juicio de Dios, juicio que había venido sobre la tierra, que había sido el diluvio, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Eso deja ver que muchas veces actuar en comunidad es actuar para lo malo. Actuar en comunidad es actuar para lo malo. Ahora, esa es la condición moral de ellos en esa época. Esa es la condición moral de ellos en esa época. Personas que desobedecieron a Dios, personas que Dios los entregó a sus propios deseos y su propia concupiscencia, personas que abandonaron el uso natural de sus cuerpos, personas que prefirieron adorar al creado y no al creador. Pero nuestro texto nos deja ver entonces el actuar de estas personas, pero particularmente dos pecados. De los muchos que pudimos mencionar en Romanos, aquí lo podemos ver en el versículo 4, ¿qué fue lo que las personas hicieron? Vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dos construcciones, ciudad, torre, ciudad, torre. Dos tipos de pecados. Uno, el orgullo, y otro, el pecado de la seguridad humana. ¿Cómo así el pecado de la seguridad humana? Bueno, ya lo miraremos. Ahora, ¿por qué digo que el orgullo? Porque ellos dicen, construyamos una torre cuya cúspide llega al cielo, y eso que nos hará tener un nombre. Nos hará tener un nombre. ¿Eso qué significa? Un acto de adoración personal, vanagloria, contrario a lo que debían haber hecho, haber adorado a Dios, que es lo que leíamos en Romanos capítulo 1 ahorita, ¿no? Abandonaron el adorar a Dios por adorar otras cosas. Y estas personas se hace evidente su pecado de orgullo y se hace evidente en un acto externo, construir una torre que les haga un reconocimiento, poder mirar lo que han hecho y decir, oye, qué buenos somos nosotros, ¿no? Qué buenos somos nosotros. El pecado de la jactancia, del orgullo. Y el otro pecado, como les decía, habla acerca de construir una ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad les permitía a ellos la falsa seguridad de sus acciones. Se sienten seguros por lo que hacen o por lo que tienen, no seguros porque Dios estaba con ellos.
Ellos querían establecer este tipo de construcción para sentirse seguros aquí. Eso es como pensar, por ejemplo, que tu seguridad depende exclusivamente de que tú pongas el cerrojo a la puerta o que estés adentro de tu casa. ¿Tiene algo de malo eso? No vayamos al otro estado extremo de ser religiosos. El tema es que nosotros muchas veces decimos, confío en ti, Dios, pero confiamos cuando llega el 15 o el 30 de cada mes y miramos la cuenta y en la cuenta se ha depositado el pago de nuestro salario. Fácilmente cambiamos la seguridad que debe provenir únicamente de Dios y nos quedamos con la seguridad de aquello que hemos construido. Construimos la seguridad de la moralidad, construimos la seguridad de la intelectualidad, construimos la seguridad de las relaciones interpersonales, de la salud también. Solamente cuando las cosas están en el orden que yo deseo que estén, me siento seguro. Cuando en realidad nuestra seguridad provee únicamente del Señor. La voluntad de Dios para los seres humanos no es que encontremos nuestro gozo en ser alabados, sino que encontremos nuestro gozo en conocerlo y alabarlo a Él. Cuando nosotros caemos en este orgullo, en este pecado del orgullo o de la falsa seguridad, cambiamos la adoración a Dios por la adoración del hombre. Oye, mira lo bien que me ha ido, mira mi esfuerzo, mira lo que yo soy. ¿Cómo diferencio delante de los demás? Estoy bien, estoy tranquilo, tengo comida en la nevera, tengo salud, mi familia se halla bien. No. Cuando hacemos eso, quienes nos alabamos y nos gozamos somos nosotros en nosotros mismos. Pero Dios no nos hizo para que nos alabemos y nos gocemos en nosotros. ¿Por qué Dios creó al hombre? Para que el hombre lo glorificara y gozara eternamente con Él. Y es muy parecido el actuar de estas personas a la condición humana, como lo fue en el caso de Adán y de Eva. Por eso cuando Él desciende, dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. No los identifica como la creación que Él hizo, sino que los identifica a los hijos de los hombres como los hijos de Adán. Los hijos de Adán, esa es otra definición. Porque construir esta ciudad y hacer esta torre es muy similar a lo que hizo Adán cuando se rebeló contra Dios y comió del árbol. La naturaleza pecaminosa de Adán continúa en sus descendientes, incluidos en ellos, en usted y en mí. Por eso Él dice que los hijos de los hombres estaban actuando de esta forma. Ahora, luego de ver lo que ellos hicieron, luego de ver su condición moral, luego de ver sus pecados, descansaban más bien en lo que deseaban construir, de lo que ellos deseaban sentirse seguros, que era contrario a la voluntad que ya vimos en el capítulo 9, multiplicados, fructificados, extiéndanse por toda la tierra. Conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, se entenebrecieron en sus corazones y decidieron hacer su propia voluntad. Lo lógico fuera que continúan así. Llegará el momento donde traeré juicio sobre ustedes otra vez. Sin embargo, el Dios que tenemos no deja al hombre en su condición de pecado. Versículo 5. Aquí vemos entonces el actuar de Dios. Dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Hay una figura que utiliza las escrituras que se llama antropomorfismo, que es atribuirle características humanas a Dios para que el hombre pueda comprender un poco de las acciones de Dios. Por ejemplo, cuando se habla de el brazo fuerte de Jehová, Jehová es espíritu, no tiene brazos, pero es una descripción para hablar de su poderío, de su capacidad. Y cuando vemos aquí en el versículo 5 que dice que Jehová descendió para ver, le está atribuyendo ojos. Pero lo curioso y lo irónico es que la construcción que los hombres hacían, según ellos, era para llegar al cielo. Lo que el autor está diciendo, irónicamente, es,
el actuar del hombre en buscar a Dios a su manera nunca podrá llevarlo a la presencia de Dios. Esa torre que ellos tenían en su mente que iba a ser tan alta que les daría un nombre delante de todos los demás, que les traería seguridad en su ciudad, es totalmente contrario. Era tan pequeñita que Jehová, que es omnisciente, y por eso la descripción que les decía de atribuirle ojos a Dios, descendió y tuvo que mirar hacia abajo para ver dónde los veía. Así es la ceguera del hombre. Profesa ser sabios, tomando sus propios caminos y no la voluntad de Dios y los caminos de Dios, y al final termina siendo necio y tonto. Así usted y yo nos vemos cuando la Biblia dice, mira, debes actuar de esta forma, y actúas lo contrario. Tonto, necio. Estas personas creían que podían estar en la presencia de Dios, podían construir esta torre que llegara al cielo, y era tan pequeñito lo que construyeron que Jehová tuvo que hacer el esfuerzo, entre comillas, de mirar para abajo. Entonces, él decide descender y decide actuar. Dos acciones por parte de Dios. Uno, decide cambiar el lenguaje de ellos. Dos, decide esparcirlos por toda la tierra. Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dicho sea de paso, aquí vemos también a la Trinidad, está hablando en plural, ¿no? Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces vimos que no solamente aquí la forma de actuar de Dios es doble, los confunde en su idioma. Los antropólogos y lingüistas dicen que la humanidad, que ha estado en constante evolución, ustedes conocen la teoría de ellos, tenía un solo idioma, y a medida que iba evolucionando el hombre, el idioma también fue evolucionando. ¿Usted quiere saber por qué existen tantos idiomas? Lo está descubriendo. No se debe a la evolución, a ese concepto antropológico y de los lingüistas, se debe a un acto de juicio por parte de Dios. Es lo que Dios decide actuar como señal de juicio a la desobediencia de la humanidad, a su presunción y a su arrogancia. Y es muy curioso cómo el hombre normalmente se junta para hacer lo malo delante de Dios. Incluso hablando acerca del anticristo en Apocalipsis, de todo este tipo de sucesos, una de las cosas que se dice es que instaurará un solo reino. Una de las cosas que dice Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de lenguaje? ¿Por qué ese tipo de sucesos escatológicos? Porque precisamente confundir el corazón del ser humano, dominar sobre ellos, es mucho más fácil si hay un gobierno unánime que si hay múltiples gobiernos. ¿Qué quiero decir con eso? Mírenlo en la práctica. Mírenlo en la práctica. ¿Qué sucedería si fuéramos una sola nación mundial y no la pluralidad de naciones que somos? Estaríamos todos sumergidos en la misma condición moral de aquel que esté liderando. Si la condición moral es decadente y sabemos que el hombre tiende a lo malo, un solo régimen establecería el orden y el control. Y así es más fácil confundir a las demás naciones. Hermanos, yo sé que la guerra es algo horrible, pero muchas veces la guerra es el instrumento para refrenar aquellas naciones que quieren instaurarse sobre las otras naciones. Es una forma de restringir la maldad. Al confundir el idioma de estas personas,
ya no podían ponerse de acuerdo todos, solamente los que hablaban lo mismo, para hacer lo malo delante de Dios. Si estos querían hacer algún tipo de acción, los otros podían decir no, no estamos de acuerdo, que es lo que vemos hoy en día en las prácticas. Por eso lo peligroso de lo que semanas atrás, muy recientemente, creo que 8 o 15 días, la ONU estaba proponiendo acerca de las OMS, Organización Mundial de la Salud, que tuviera una autoridad soberana superior en todas las naciones. ¿Vieron esa noticia? No. Lo que propone es que la OMS, como una organización mundial, pueda tomar decisiones sobre los demás estados, siendo como una organización superior. Y eso es extremadamente peligroso. Ellos, según ellos, no, es que mira que hay naciones que no obligan a su población a vacunarse, no toman las medidas necesarias, y mira cómo está todo el tema del coronavirus. Debemos intervenir nosotros y establecer nuestras propias políticas. Si eso sucede, ¿quién los refrenaría a todas las políticas que vendrían acompañadas de eso? A esa condición inmoral. Entonces, es por eso que Dios decide intervenir y confundir el lenguaje de esta humanidad que se encontraba en este momento histórico como una señal de juicio sobre el pecado. Pero que más adelante podemos ver cómo Él decide utilizar esa situación también para alabanza y gloria de Dios. ¿Qué hizo? Además, no solo los confundió, sino que también descendió para esparcirlos. Y usted puede preguntarse, ¿y cómo hizo para esparcirlos? Y yo le diré, no lo sé. La Biblia no dice, por ejemplo, que pudo haber utilizado quizás alguna enfermedad. Quizás algunos vieron algún tipo de enfermedad y se apartaron de los otros para no contaminarse. La Biblia no dice que quizás usó algún evento climatológico para separarlos. No nos dice cómo. Él pudo haber actuado de alguna forma. Lo que sí nos dice es que los esparció. Se vieron forzados a hacer la voluntad de Dios que originalmente Él se había propuesto y les había mandado. Dios siempre va a llevar a cabo sus planes y sus propósitos. ¿Y cómo podemos ver esto? Como yo les decía al inicio, es el Evangelio en el Antiguo Testamento. El Evangelio evidencia la condición moral del hombre, porque Jesús no vino por justos, sino por ¿quién? Por pecadores. Y leíamos antes de empezar en Juan capítulo 1 que el Verbo se hizo carne, que el Verbo se hizo carne. Y al igual que la condición inmoral de esta humanidad, el apóstol Juan dice en Juan capítulo 3 versículo 19, que la luz vino al mundo y esa era la condenación, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz del mundo. Dios había manifestado a la humanidad lo que Él es, su revelación de su poder por medio de la creación, la revelación de su justa ira como castigo del pecado en el diluvio, y sin embargo los hombres no decidieron glorificar a Dios como Dios, sino que decidieron alabarse a sí mismos. Y en una señal de juicio, Él desciende para intervenir en el pecado del hombre, como Cristo mismo descendió para que fuera evidente en la humanidad que aquellos que no iban a Él son merecedores del justo juicio de Dios, porque Él es la luz del mundo. Y todo el que lo aborrece, aborrece a Dios. Es maravilloso, mis hermanos, que en el mismo acto de descender manifiesta su juicio, también manifiesta su compasión. Porque que les diera diferentes lenguajes, los ayudó a ellos a de cierta forma restringir su maldad. Que los esparciera por toda la tierra, los llevó a ellos a cumplir la voluntad de Dios de que fueran esparcidos por toda la tierra. La cruz no solamente es una señal de juicio, sino también es una señal de esperanza y compasión, por como leíamos en Juan capítulo 1, porque le dio potestad
aquellos que han creído en el nombre de Cristo de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es porque son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La cruz de Cristo no solamente evidencia la condenación del mundo de aquellos que lo rechazan. La cruz de Cristo evidencia la compasión de Dios en aquellos que por voluntad de Él los ha engendrado para ser llamados hijos de Dios. Al final, la esperanza que tenemos contra nuestro orgullo, contra nuestra arrogancia, contra esos falsos ídolos de la seguridad, es que Dios no nos deja en esa condición de pecado, sino que Él interviene en nuestro propio corazón, nos revela la luz de Cristo, nos santifica, nos da nueva vida y nos saca de esa condición de pecado. Él es nuestra esperanza. Porque si por el hombre fuera, seguiría construyendo sus torres de Babel para mantenerse seguro en sus falsos ídolos. Amén. Vamos a orar. Padre Señor, bendito eres por tu inmensa voluntad, por tu inmensa misericordia para con nosotros, Señor. En esta corta historia que conocemos, se hace evidente, Padre, que el hombre tiende fácilmente para lo malo. Se hace evidente que el hombre, a pesar de que tú te has revelado, aún tomaste forma de hombre y habitaste en medio de nosotros, donde pudimos ver la plenitud de Dios en este Cristo encarnado. Aún así te desobedecemos. Construimos estos falsos ídolos para ser jactanciosos, para alabarnos a nosotros mismos. Estos ídolos que nos proveen una seguridad falsa. Y tú manifiestas esa señal de juicio al descender e intervenir en el pecado del hombre, pero también esa señal de compasión a no dejarlo en esa condición, ya que tus propósitos sean cumplidos al final, Dios. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza de corazones como el mío y el de mis hermanos aquí presentes. Que esos ídolos que se entronizan en nuestro corazón y que nosotros les rendimos cultos, son transformados por tu divina intervención. ¿Qué debemos hacer? Orar. Orar y clamar. Ven, Señor, ten compasión nuestra. No rechace yo la luz de Cristo como la condenación del mundo. Porque aquellos donde tu luz ha alumbrado, viene a ti para que sus obras sean expuestas. No con temor, Señor, sino creyendo que tú los librarás de esas prácticas pecaminosas y transformarás el corazón. Pero aquellos que rechazan a Cristo tienen su condenación. Y el juicio es que tú los dejas en sus falsos ídolos, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén.